Muy buenos días con todos, un placer estar aquí. Agradezco a Berit por esta invitación. Voy a retirar esto para la presentación. Eh, Gracias por participar acá, porque creo que es un espacio de diálogo, de ampliar conocimientos diversos y que nos permite entender eh, por qué algunos creemos que un buen mecanismo como la economía social de mercado puede enriquecerse, puede mejorarse, pero creo que dejarlo de lado no es lo correcto. Y lo voy a hacer con algo de evidencia. En principio voy a hablar de lo que significó la integración del Perú al mundo en los últimos 20 años, dentro del ámbito de nuestra democracia. ¿Me permiten, por favor? Listo. En los últimos años, el Perú ha tenido estos tres principios, digamos, para su crecimiento económico, que han sido sus fundamentos. Primero, la estabilidad macro, que, bueno, han tenido ya un expositor previo a mí, que es un experto en los temas macroeconómicos, y esta estabilidad, esta solidez han sido reconocidas internacionalmente, nos han dado la posibilidad de generar ahorro suficiente para ayudarnos a salvar de situaciones de crisis, como la que hemos vivido recientemente, pero evidentemente no es suficiente tener una solidez macroeconómica, es necesaria, condición necesaria, pero no suficiente. A eso le hemos añadido dos factores más que ayudaron a acelerar el crecimiento y mejorar el acceso a bienes y servicios a la sociedad. Una política de libre comercio y acceso al mercado que ha sido muy importante y en esa me voy a enfocar, y un entorno amigable para el desarrollo de la inversión privada, que creo que es lo que ha fundamentado el crecimiento económico en nuestro país. Eh, si vemos este, es un cuadro que lo hizo el IPE, no sé si se ve claramente. Perú, antes del cambio constitucional, justamente estaba en tasas de crecimiento las más bajas de América Latina. ¿Okay? No estábamos en las tasas mejores. Lamentablemente tuvimos gobiernos además muy caóticos, basta decir el primer gobierno de Alan García no fue de lo mejor, pero no solo fue ese, ¿no? Sino que realmente no tuvimos una capacidad de insertarnos al mundo, estábamos muy cerrados, el mercado no había la libertad económica necesaria. Una vez que hemos puesto en práctica la Constitución, el promedio de crecimiento del Perú se fue para ser uno de los mejores que ha habido en la América Latina en promedio, ¿no? O sea, no es un tema, ha habido años buenos y años malos. Yo creo que al final de este periodo último hemos sido muy malos en el manejo de nuestro crecimiento económico, se fue. Pero creo que había que trabajarlo más. Hemos sido afectados evidentemente por la pandemia y eso nos ha llevado para abajo. Pero este cuadro creo que es bastante significativo en lo que significó la libertad económica. Acá lo vemos en tasas de crecimiento. Simplemente lo quiero ver en tasas de crecimiento por décadas. En los 60 el Perú estaba un poquito por debajo de lo que estábamos en América Latina. Luego, ya en los 70 nos fuimos al último lugar. Bajamos, lo vemos acá en el azul, somos nosotros. Los 80 fueron muy malos. Los dos gobiernos realmente no hicieron cambios relevantes y nos fuimos abajo. Tuvimos también un fenómeno del niño en el gobierno de Belaúnde, pero bueno, ya el gobierno de Alan I no fue nada bueno, o sea, tuvimos hiperinflación, fuimos tratados como parias en el mundo internacional, con el no pago de la deuda, en fin, todos los errores que se generaron. En los 90 cambió eso para nuestro país. Evidentemente no somos como el Asia, pero comenzamos a crecer un poco más. Pero realmente el cambio se da a partir del 2001, que creo que eso es lo saltante. Hay un cambio también en la forma que trabajamos a partir de que tenemos democracia real, ¿no? Entonces aquí comenzamos a tener una tasa de crecimiento también mayor que el resto de América Latina. Ese PBI real se convirtió en un movimiento antes de la crisis, evidentemente reciente, un país que seguía creciendo de manera consistente, después de años de no haber crecido suficiente.
a partir del 2001 y que también resolvió varios de los problemas que teníamos en términos como tasa de pobreza extrema que cayeron, tasa de alfabetización que subió, la esperanza de vida al nacer, el gasto en educación, en fin, hubo mejoras importantes en indicadores sociales. Es decir, no es perfecto, obviamente nos falta muchísimo más que hacer, pero nos ralentizamos un poco al final, pero yo diría que tuvimos resultados que eran favorables para el país. En términos de deuda, el país con los niveles, gracias a Dios, seguimos siendo un país con los niveles más bajos de deuda. Inclusive para el próximo año lo esperado es que tengamos una deuda con respecto al PBI, deuda pública de alrededor del 38%, después de una crisis, es decir, haber mantenido un nivel de deuda bastante bajo nos permitía tener la holgura de poder conseguir créditos a muy bajos niveles de tasas de interés, que eso se traducía en que también nuestra tasa de interés fuera más baja, ¿no? La tasa de interés que nos podían dar las entidades financieras locales. Hay variabilidad enorme en el tema de la tasa de interés, pero hay que entender también los costos operativos que existen, y no solo en los bancos. Más me interesa mucho la microfinanzas y creo que por ahí ha habido mejoras sustantivas en el Perú en el manejo de las microfinanzas, por ejemplo. En América del Sur, la inflación promedio la teníamos la más baja. Las reservas internacionales, lo vemos, también nos permitían tener una cobertura del 30 al 35% de nuestro PBI. Hoy día, a pesar de toda la crisis, a pesar del gasto enorme que ha tenido el Banco Central en recoger dólares para evitar que haya, mejor dicho, con esa intervención que ha tenido fuerte, meter soles para que no hubiera un problema cambiario, ¿no? Tenemos 80.000 millones, esto es el dato de ayer, ¿no? O sea, 80.869 millones de dólares en reservas internacionales. Esto muestra el grado de liquidez de mediano plazo que tiene el país. No es la posición cambiaria está en alrededor de 50 y tantos mil, que es la que nos muestra la liquidez más clara, ¿no? Pero digamos, esta liquidez nos da cierta certeza, cierto apoyo. En esto nos sirve el que estar insertados en el mundo, como vamos a ver, porque esto es básicamente la posibilidad de tener y encontrar recursos que vienen de nuestras exportaciones, tradicionales y no tradicionales, ambas. Otra vez, bueno, acá es el mismo cuadro, discúlpenme que lo repetí, ¿no? Cayó un poquito, pero ahí estamos. Y bueno, hemos tenido, retrocedo, perdonen. Sí, las reservas internacionales, estamos en 75.000, las de ayer fueron las de 75.000. Igual, estamos en una posición que nos da todavía la solidez. Esto sale del informe que ha salido del Banco Central el 29, o sea, ayer. Entonces, nos da un grado de solidez bien grande. Perú mantenía los tipos de cambios con menor variabilidad hasta hace poco, inclusive en medio de la crisis de la pandemia. Es decir, esta sostenibilidad del tipo de cambio ha sido bastante buena. Y bueno, acá vemos que eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, vean la tasa desde enero hasta el 27 de octubre, la variabilidad ha sido muy grande y ahora sí estamos viendo que la variabilidad está muy ligada a la inestabilidad política. Hay, obviamente, como todos, estamos siguiendo la tendencia hacia el alza porque, digamos, ahorita ha comenzado a depreciarse el dólar, pero digamos que en general hubo una apreciación cambiaria por el lado del dólar a nivel global, pero siguiendo esa tendencia, nosotros hemos ido para arriba, más que los otros países que solían tener más inestabilidad que lo que teníamos nosotros. Y es básicamente por los mensajes. Es entendible que la gente tenga temor, y no es solamente que las grandes empresas lo hacen todos. O sea, las personas buscan los refugios para estar seguros de que, y a los que somos un poquito más viejitos de los que hay, acá son más o menos muchos jóvenes, yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes, pues el único refugio era el dólar, y nuestra economía estaba totalmente dolarizada. Hoy día no, hoy día la deuda en dólares no llega ni al 50%, o sea, la gente no está metida en la moneda extranjera, está en moneda local, básicamente, ¿no? O sea, habíamos solarizado, para usar la palabra, vamos a
una nueva palabra, pero digamos que se usa en economía, muchísimo. Nos habíamos vuelto un país más hacia el uso del sol. Tanto es así que nosotros, como deuda pública, emitíamos más en soles que en dólares. Estábamos mejor cubiertos para justamente evitar riesgos. Buscábamos tasas fijas, uno, y segundo, tener más cobertura en la moneda nuestra, para estar calzados. Entonces, Perú tiene un nivel de deuda muy bien cubierto, ¿no? Salvo que hemos hecho una serie de políticas locas, ¿no? Porque metimos bonos, nuestros bonos, grandes compradores en moneda nacional eran los inversionistas institucionales. ¿Quiénes son? Básicamente los fondos de pensiones, ¿no? Como ahora hay toda esta cosa de retiren, entonces los fondos de pensiones están vendiendo bonos nuestros para evitar el, el quedarse descalzados, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema de mala política pública. Y ahí es donde va la reflexión. Digamos, mucho se habla de los modelos económicos, pero acá hay el problema de la mala política pública, el mal diseño de política pública y no preocuparnos en mejorar lo que se tiene que mejorar, ¿no? O sea, el problema de las pensiones no se resuelve haciendo que la gente retire, sino cambiando el modelo de sistema de pensiones para que sea un sistema que pueda funcionar más articuladamente y todos tengan alguna protección. No es mi tema hoy día, pero creo que esa es una de las razones que hay que mirar que está detrás, ¿no? Voy a hablar entonces ya de la apertura comercial. Perú tomó una decisión a partir de los 90 de hacer un cambio unilateral. Unilateralmente decide cambiar su estructura arancelaria de esta cantidad de aranceles. Miren la cantidad de aranceles que teníamos. ¿Okay? Era un montón de aranceles, un enredo. Eso significa que había la posibilidad de que hubiera protección efectiva negativa. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, yo soy un productor de galletas, digamos, y de repente uno de mis insumos tiene una protección mayor que la protección que tenía mi producto. Entonces mi producto salía desprotegido, porque el costo de los insumos era mayor que lo que correspondería a la protección que yo tengo. Entonces, este desorden era lo que teníamos hasta los cambios que comienzan a darse en los 90. Luego, ya en el 92, comenzamos a tener un ajuste que reduce el tema a 3 tasas. Y abandonamos ya durante ese tiempo muchas de las sobretasas y otras fórmulas. Tenemos algunas cosas, como la franja de precios todavía, pero que nos permiten tener hoy un nivel arancelario súper bajo y con básicamente 3 tasas. 0, 6 y 11. Ese es el nivel de tasas arancelarias que tenemos, de las cuales la mayor parte está en 0, entre 0 y 6. O sea, la mayor parte están ahí. Realmente decidimos unilateralmente abrirnos a las oportunidades de tener mayor cantidad de bienes y servicios a nuestra disposición. Eso significó pasar, como digo, de un modelo tan complejo a un sistema de apertura mucho más simplificado, integrado y mirando que pueda todas las cadenas productivas internas mejorar su capacidad de tener tanto bienes importados como bienes nacionales con menores costos. El arancel promedio del Perú es de 2.4, si lo comparamos en el 2018, estoy poniendo la data, es la misma, es 2.4, y si la vemos ponderada, en realidad es más o menos 1.8, ponderada por el nivel de bienes que usamos. Este fue el movimiento del arancel promedio ad valorem hasta el 2020. O sea, básicamente un país abierto, realmente abierto al mundo. Como le digo, además no tenemos una serie de barreras al comercio que son innecesarias, ¿no? Por ejemplo, 70% de las subpartidas arancelarias están en 0, 21 están con un arancel ad valorem de 6%, 9% en arancel ad valorem de 11%. No se aplican aranceles a los bienes de capital y hay muchos insumos que están en 0. Casi todos los insumos están en 0, incluyendo, por ejemplo, fertilizantes, están en arancel 0. El arancel promedio simple es 2.2, el promedio ponderado por el valor de importaciones es 1.8, y hay una excepción que es la franja de precios,
que es aplicable al azúcar, el maíz, el arroz y ciertos lácteos. Claro, cuando baja el precio mucho, la idea de una franja es justamente evitar que cuando haya shocks muy fuertes, así como hacemos con el tipo de cambio, no se afecten los productores nacionales de estos productos. Algunos quieren tener una franja de precios no en ese sentido, sino quieren un nivel de protección altísima para productos que realmente no somos realmente exitosos, no es exitosos, no tenemos la ventaja comparativa relativa, pero sabemos que hay muchos productores que están ahí afectados y que por lo tanto de algún grado de protección hay que tener para ayudarlos a que no quiebren improviso, ¿no? No es la idea tener eso. Por eso se mantiene todavía la franja de precios, a pesar de que nos han hecho reclamos en la Organización Mundial del Comercio y todo, pero se mantiene en un rango saludable, digamos. Bueno, ¿eso qué ha significado? Una balanza comercial positiva a lo largo del tiempo. O sea, muy pocas veces hemos tenido, digamos, veníamos de una situación donde nuestra balanza comercial habría sido negativa, ahora a una franja, a una balanza comercial positiva, es decir, estamos recibiendo más ingresos que egresos en términos de exportaciones. Y no es solamente, como digo, de las típicas exportaciones, vamos a sacar esto, un segundo, eso lo regreso, sino que lo hemos tratado, lástima, se me fue. Lo hemos hecho también viendo tanto nuestras exportaciones tradicionales, que no necesitan acuerdos comerciales, sino las no tradicionales, que son las que necesitaban tener acceso a mercados. Entonces, pues por eso que decidimos entrar en un proceso de integración al mundo más activo, para poder realmente lograr que nuestros exportadores tengan éxito en los otros mercados. Porque una cosa es que hagamos la apertura unilateral, que va muy de pie con lo macroeconómico, y otra cosa es que hagamos una apertura que incluya nuestras posibilidades de vender al mundo. Entonces, voy a saltar este cuadro, básicamente es lo mismo cuánta inversión directa extranjera tenemos, que hemos tenido mucha apertura en ese sentido, tenemos un marco legal que da garantías, ¿no? Y que realmente nos permite llegar a muchos lugares, ¿no? Esta estrategia, como le digo, de integración al mundo, está basada sobre todo sobre todo a partir de 2005, son más que nada, en nuestra integración a otros mercados. El 2005, ¿por qué digo? Porque es cuando empezamos la negociación con el TLC con Estados Unidos, ¿no? Pero a partir de ahí es donde abrimos la cancha buscando reglas y disciplinas. ¿Qué significa un tratado? Eso es lo importante, ¿no? Bueno, básicamente un tratado es un acuerdo vinculante en cual las partes se comprometen a un grado de apertura de bienes y servicios, pero además se comprometen a reglas de juego. Y reglas que van más allá de lo que son las reglas tradicionales de frontera. O sea, no es solamente temas aduaneros. Estamos viendo que no haya monopolios, que no haya malas prácticas, por ejemplo, hoy día ya hasta se debate esos temas en temas ambientales, malas prácticas en temas laborales, en fin, propiedad intelectual, nos vamos a los nuevos servicios y al detalle de los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, una integración mucho más profunda de que eran los tratados de libre comercio tradicionales, que eran simplemente la apertura comercial de bienes. Ahora ya nos vamos a más allá. Y es bilateral, en el sentido que se busca que ambos lados hagan ofertas de apertura lo suficientemente amplias como para generar bienestar en nuestras naciones, porque ambos estamos buscando los bienestares bilaterales, ¿no? Tienen plazo indefinido. Obviamente, en todo TLC hay un comité que revisa cómo van los avances. Por ejemplo, ahorita China y Perú están haciendo una optimización del tratado. Después de 10 años de tener un tratado, estamos en un proceso de optimización del tratado para mejorar aquellas cosas que están como con patita floja, ¿no? Yo creo que los temas de inversión es una de ellas. El otro tema que le falta más fortalecimiento es el tema del convenio aduanero. En fin, están en ese proceso en este momento buscando una mejora. Y así, ¿no? Y vamos revisando qué hemos hecho, qué no hemos hecho, ¿no? Dada este carácter perpetuidad, a no ser que lo rechacemos o nos vayamos de él, ¿no? Por alguna razón
Política. Oh, qué lástima que los colores no están tan bien. Bueno, como digo, es parte de esta estrategia. Una estrategia, por un lado, de apertura unilateral. A veces nos chocamos, el MEF y nosotros, porque el que define los aranceles, dicho sea de paso, es el Ministerio de Economía y Finanzas como el presidente de la República. El Ministerio de Comercio lo que busca es, sobre todo, esta cosa de entrar a los mercados, de encontrar mecanismos de facilitación del comercio, incluso los temas aduaneros, obviamente, ¿no? Pero buscamos que nuestros productos se consoliden en los mercados. También buscamos la seguridad jurídica para las inversiones y bilateralmente, a eso voy, porque aquí hay una mirada donde solo se piensa que nosotros le damos seguridad jurídica a los inversionistas que vienen de fuera y nosotros no conseguimos eso en los tratados. Todo lo contrario, buscamos que también, si algún inversionista hay, menciono algunos de estos que han sido exitosos, AG Group o alguno de ellos, decide invertir, tiene las garantías para lograr que esos acuerdos se cumplan, ¿no? O sea, y que no le fallen los estados cuando vayan a invertir. Bueno, se busca por el lado importador también tener bienes y servicios que son necesarios. Entonces vamos a ser favorables a aquellos bienes y servicios que nos interesan para que lleguen a nuestros mercados, ¿no? En el lado importador. Por ejemplo, con Chile hicimos un tratado donde incluimos el tema de servicios con un detalle bárbaro. ¿Por qué? Porque queríamos mucho el intercambio, no solamente profesionales, por ejemplo, sino la posibilidad de que nuestros profesionales brinden servicios allá, sino también nuestros técnicos. Tenemos una cosa que todo el mundo quiere, que es la gastronomía, ¿no? Entonces queríamos que nuestros hábiles miembros de los equipos de gastronomía vayan y puedan trabajar en los mercados como los de Chile, ¿no? Que de hecho lo hacen. Entonces, facilitar el acceso era bien importante en ese tipo de tratados, ¿no? En fin, son algunas de las cosas que buscamos cuando tratamos un tratado de libre comercio, ¿no? Y el Perú, bueno, que es considerada la 17ª economía más abierta del mundo, ha hecho y se ha abierto al mundo. Miren, todo lo que está pintado son acuerdos comerciales que el Perú está teniendo, digamos, en las diferentes áreas, ¿no? Estamos contratados con la Unión Europea, con EFTA en Europa, estamos con los Estados Unidos, con Canadá, con México, en Centroamérica con casi todos, también falta un par, estamos obviamente con prácticamente todo Sudamérica, con diferentes niveles de integración, pero estamos, al África sí todavía no hemos llegado, y algunos países que están fuera de China, del Asia sí tenemos con varios, con casi todos no, pero tenemos un grupo, ¿no? Esto ha significado como más o menos el 90% del comercio del Perú está cubierto con un tratado de libre comercio. O sea, no solamente, como digo, apertura unilateral, sino bilateral, que nos permite tener el 90% de nuestro comercio cubierto con estas reglas de juego, ¿no? Lideramos además otros acuerdos que son interesantes, como el de la Alianza del Pacífico, que va más allá del tema de un tratado comercial, sino nos vamos a temas de integración social, de integración cultural. Hay muchas cosas más que estamos buscando a través de la Alianza del Pacífico, la integración de mercado de capitales, la integración de inclusive reglas en temas laborales y ambientales, yo también creo que estamos metiéndolas, ¿no? Más de 28 países, porque aquí en este cuadro ya no, todo va cambiando. Hace poquito nomás ya tenemos el CTPPP, que es el último tratado que ha sido ya aprobado por nuestro Congreso, que ya está vigente, que era el TPP antiguo. TPP era el acuerdo que teníamos que iba a incluir Estados Unidos, pero cuando Donald Trump se retira de esa negociación, se continuó con los otros países y todos los demás países estamos ahí. Tanto es tan grande ese acuerdo que hasta China quiere entrar en él, ¿no? O sea, la República Popular China y Taiwán también quiere. O sea, están varios países sentando en la cola para buscar entrar. Pero es muy interesante. La política comercial ha significado cambios productivos enormes. Hemos generado una industria importante en el tema agrícola, pero no solo ahí, también en el área de textiles, por ejemplo, metalmecánica, que han comenzado a crecer de manera importante y nos hemos vuelto líderes globales de algunos productos que ni imaginábamos algunos años atrás. Una reducción de la pobreza que acompaña esto y obviamente lo único que sí hay que reconocer que a pesar de todo este éxito todavía tenemos vulnerabilidades enormes, el COVID lo ha demostrado, tenemos debilidades que hay que cambiar.
Estos son los acuerdos comerciales que tenemos, todos los de acá. Como digo, el último entra en vigencia ha sido el CTPPP. El TPP todavía puede estar en negociación si Estados Unidos quisiera regresar, pero no sabemos, yo no lo veo, pero hay varios que queremos, con Brasil no tenemos, pero tenemos renovaciones de un tratado que teníamos con Brasil, que no es tan complejo, es básicamente de bienes. Entra en vigencia también el de Guatemala, si no me equivoco, y en negociación hay varios más, entre ellos la India, ¿no? Y Turquía, que están, digamos, en una gama enorme. Somos miembros de la OMC desde que somos miembros bueno, hemos sido miembros del GATT antes y luego ya de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en el año 95, cuando es su creación, y seguimos las reglas OMC, dicho sea de paso. Un capítulo, por ejemplo, acá muestro las reglas que se negocian en el CTPP, ¿no? Aparte del trato nacional de acceso de mercancías al mercado, tenemos reglas de origen, procedimientos relacionados, hemos trabajado el tema de textiles y confecciones con detenimiento. Acuérdense que aquí hay de todo, ¿no? Está Japón, está Vietnam, entre los países que participan, ¿no? Entonces teníamos que tener reglas de competencias muy claras para que, digamos, no afecten nuestros mercados de manera distorsionada. El tema de administración aduanera y facilitación del comercio, medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos, inversión, comercio de servicios, bueno, están casi todos los servicios, medidas de competencia, propiedad intelectual, monopolios designados. Eso es bien importante porque nosotros tenemos algunas empresas públicas, entonces reglas para las empresas públicas para su mayor transparencia. Propiedad, ya dije propiedad intelectual, los temas laborales, medioambientales, y en fin, comienza a ampliarse. Los tratados son bastante amplios y complejos para los abogados, especialistas, es bastante interesante el tema, pero es un tema donde obviamente buscamos encontrar soluciones bilaterales. Como digo, los beneficios que son potenciales reducen y en muchos casos eliminan barreras arancelarias a nuestros productos y al comercio en general. Y las no arancelarias también contribuyen a la mejora de la competitividad de las empresas, que es posible ampliar los mercados, ya no quedarnos con escalas muy pequeñas de producción, sino realmente ampliarlas, y además con costos menores, porque podemos conseguir algunos insumos y maquinaria y equipo a menor costo. Facilita el incremento del flujo de inversión extranjera, ayuda a competir en igualdad de condiciones y fomenta la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. Y en general hay una mayor integración al mundo. Nos hemos vuelto un país conocido. El Perú comenzó a mirársele como un país con muchas fortalezas. Una de ellas ha sido el sector agropecuario, pero hay mucho más, el área forestal, el área acuícola, que son áreas donde hay una posibilidad enorme para desarrollarnos y que todavía estamos pues en pañales en esos sectores. Y siendo responsables ambientalmente, digamos, se puede tener esos trabajos. Se baja el riesgo país, en fin, una serie de beneficios que podemos lograr. Digo que hay riesgos, porque tampoco es que todo sea perfecto. Hay riesgos, que haya sectores en la economía que no se benefician, pero para eso hay que hacer un trabajo para compensar. O sea, los sectores que pudieran sentirse perdedores hay que buscar cómo ayudarlos a no ser perdedores y que se conviertan y que aumenten su productividad. Y para ello, desde el lado por lo menos del sector MINCETUR, el sector comercio, se ha trabajado, por ejemplo, los planes, el plan de exportación nacional, ¿no? O sea, el PENS. Se ha trabajado los planes estratégicos de exportación regionales, que todavía siguen trabajándose y tienen una responsabilidad enorme los gobiernos regionales que ni las miran a veces, lamentablemente, salvo algunos. Por ejemplo, yo he estado con el gobernador de, si no me equivoco, es de Huancavelica, y él sí se veía haciendo cosas nuevas e innovadoras para desarrollar una agricultura exportadora en su región. Pero otros simplemente no miran eso como una oportunidad. Y eso es lo lamentable, ¿no? O sea, hay personas, y aquí la culpa son, vamos a ser francos, o sea, somos seres humanos, y muchos de los errores y las fallas son fallas humanas, o sea, fallas de gestión, fallas de mirada, fallas de coordinación entre personas que hacen que las cosas vayan mal. Por eso le digo, menciono el caso de este gobernador, porque sí estaba con el ánimo de convertirse además como exportador agrícola importante y además orgánico, porque quiere moverse en ese espacio. O sea, interesantísima una mirada de largo plazo para la mejora de capacidades.
de la región. Bueno, también hay otros planes que los acompañan, que debemos ponerlos en vigencia, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura, porque sin infraestructura no llegamos a ningún lado. Gran parte de las barreras para la expansión de nuestro comercio y la integración de todas las regiones al mundo es nuestras fallas logísticas. O sea, somos un país que está muy limitado por una falla de integración logística, carreteras, trenes, en fin, una serie de infraestructura que sería prioritaria desarrollar para incorporarnos al mundo e incorporarnos entre nosotros también, ¿no? Es evidente. Bueno, aquí quería contarle algo de historias personales. O sea, el Perú ha pasado de esta mirada cerrada a preocuparse de tener una integración, por ejemplo, con los Estados Unidos, que la tenía básicamente dependiente de una decisión de Estados Unidos, que era el ATPDA. ¿Qué era el ATPDA? Era un mecanismo que nos permitía acceder al mercado americano, básicamente al sector confecciones y textiles, que era fuerte en ese momento, de manera unilateral, siempre y cuando el Perú cumpliera ciertas reglas relacionadas a temas ligados al narcotráfico, ¿no? Y eso era poner en riesgo permanente a la industria de confecciones, en este caso, que era la que tenía el mayor beneficio. Entonces, la idea fue cambiarnos a un modelo que era el TLC, un modelo donde Estados Unidos ni nos miraba, dicho de paso, solo miraba a Colombia, porque era con quien tenía el tratado más importante y además donde él sentía que había el riesgo mayor. Se vendió primero la idea de hacerlo con los países andinos, lamentablemente no todos los países andinos lo quisieron, Perú sí lo quiso, y se insertó e insistió en tener un tratado de libre comercio. Y ahí es donde despegamos, comenzamos con esta agenda inmensa de acuerdos comerciales que nos llevó realmente a tener muchísimas más negociaciones. Primero porque yo pensaba de que no solamente podríamos quedarnos con un país, ¿no? Otra vez, depender de un solo país no era lo correcto. Teníamos que pensar en evitar lo que llamamos los economistas desviaciones del comercio, es decir, que generemos un sesgo favorable para un país, pero negativo con algún país que nos podía ser un proveedor de menor costo para la compra de bienes. Y también como acceso a mercado. A más mercados posibles, mejor para nuestros sectores productivos. Y es así que yo le digo al presidente García, abramos una agenda enorme y comenzamos a hacer realmente esa agenda. Y una de ellas fue la de el acuerdo comercial con la República Popular China. Me acuerdo estando en Brasil con él, con varios ministros que habíamos hecho una visita de Estado, estábamos discutiendo con quién aliarnos más, cómo crecer. En la discusión yo le dije, presidente, el tema es China. Tenemos que sentarnos a conversar seriamente con China. ¿Y por qué China? China, desde Deng Xiaoping, ¿no?, ha dado un salto. Es un país que tiene el socialismo chino, pero es un país que ha desarrollado su mirada socialista desde una perspectiva del mercado. Muy interesante, muy desarrollado. Podemos cuestionar su tema democrático todavía, y hay un tema mucho para trabajar, yo creo, pero en lo que es el desarrollo económico y las libertades económicas son enormes. Hace 2, 3 días estaba viendo ya un documental de que ya en China están produciendo hasta vino, ¿no? O sea, las capacidades de desarrollar productos que tú dices, China vino, sí, está produciendo vino. Y ojalá no produzca pisco, ¿no? Pero ese sería el riesgo, pero digamos, fíjense los cambios intelectuales, y son propiedad privada, o sea, el hecho de que haya propietarios privados, antes eran todos estos la provincia del sector rural en China era, y todavía sigue siendo muy grande, pero el cambio vino en esas zonas básicamente porque hay un desarrollo de la propiedad privada en las zonas rurales. Y bueno, le ha dado las herramientas. El Estado no es que está ausente, o sea, nosotros necesitamos Estado, como otros países tienen, ¿no? O sea, nosotros lamentablemente creo que sí, el Estado ha estado bastante ausente, pero no en una intervención de que ellos sean los nuevos empresarios, que el Estado sea el nuevo empresario, sino cómo hacemos que haya empresariado en nuestras regiones, en nuestro país como un todo. Ahí está el tema. Bueno, Alan García me dijo por su cuenta y riesgo, ¿no? Porque había un tema político con hacer un tratado con China, te van a odiar todos los productores de confecciones y textiles. Yo creo que salió un tratado bastante bueno, porque justamente seguíamos protegiendo el sector textil y confecciones, no lo metimos en la negociación, lo excluimos, y más,
metimos reglas mejores en las reglas antidumping para evitar que hubiera prácticas antidumping negativas, y también le metimos reglas en materia de procedimientos aduaneros. Hicimos un tratado aduanero, que todavía creo que hay que mejorarlo para que no haya subvaluación de bienes, ¿no? Pero bueno, le pusimos reglas, que era lo importante, y en ese sentido, digamos, los sectores sensibles se vieron representados. Tanto es así que cuando fui con algunos industriales allá, me dijeron, Meche, has estado muy bien haciendo esta negociación, y me apoyaron, ¿no? Los de la Sociedad Nacional de Industrias y todo, la Cámara, porque sabían que el tratado vigiló los intereses de estos sectores que se veían sensibles frente a la posibilidad de ser afectados. Por eso abrimos una gama de agendas comerciales, como digo, de todo tipo, desde lo multilateral, lo plurilateral. Yo creo que seguimos en ese espacio, y Perú ha sido muy sólido y ha permitido crecimientos importantísimos, que voy a mostrarle un caso, el caso agropecuario, que es el otro caso estrella. Fíjense cómo damos un salto realmente en las exportaciones, y esto empieza a partir del 2001, ¿eh? Otra vez. Es un cambio que no depende solamente de los tratados. Creo que ha sido una herramienta fundamental, pero hubo una política pública por volver a desarrollar el sector exportador agrícola, o el sector agrícola en el Perú, cuando era un desierto, y pasamos de un desierto a tener agua en esas regiones. Hay que trabajar todavía el tema del agua, yo creo que es fundamental. Y hay que trabajarlo para que no sea solamente la costa, sino que también los beneficiarios sean en la sierra, que tiene un potencial enorme de desarrollo. Hay muchas posibilidades de un desarrollo agroexportador de pequeñas unidades productivas en el campo, en la sierra, y eventualmente también creo, cuidando el tema más bien en la Amazonía, es manejo forestal adecuado, ¿no? Que es un tema central, para que no haya deforestación, sino un manejo articulado. Pero ese es un súper caso, vean el salto. Puedo hacerlo desde acá. Pues, no, no está. Bueno, este es un videito chico, pero ya me lo salto. Ahí está. ¿Lo puedes pasar el video? Solo. ¿Quién te puedes pasar ese video? Bueno, lo pueden encontrar en la página web del Instituto Peruano de Economía, porque es un video nuevo, está ahí. Chiquito, tiene 2 minutos, pero muestra cómo ha sido el salto. Ahí está, ahí está. En los últimos años, uno de los grandes motivos de orgullo nacional ha sido la transformación de lo que en gran parte eran desiertos y tierras poco fértiles en grandes campos productivos, donde crecen hoy uvas, paltas, arándanos y diversos productos de primera calidad que son exportados y consumidos en todo el mundo. Desde el 2005, el valor de la agroexportación no tradicional se ha multiplicado por 7. Por ejemplo, solo en arándanos, un cultivo que casi no existía en el Perú hasta hace poco, el país ya exporta lo mismo que exportaba toda la industria agrícola no tradicional hace 15 años. Nos convertimos así en el principal exportador de arándanos del mundo. ¿A qué se debe este despegue? Las condiciones naturales del país, sin duda, han favorecido al boom, pero estas solo pueden ser aprovechadas al máximo con 3 acciones concretas. La primera es la integración comercial del Perú con el resto del mundo, que nos facilita no solo recibir buenos productos, sino también exportar los nuestros. El Estado aquí ha hecho un buen trabajo y debe continuar el esfuerzo para reducir barreras a la entrada de nuestros productos en los mercados globales. La segunda es un marco regulatorio favorable para la inversión. En el caso de la agroexportación, lo fundamental es la posibilidad de gestionar el número de trabajadores dependiendo de los ciclos naturales de cada cultivo. Más actividades productivas deberían imitar esta experiencia exitosa que ha permitido generar cientos de miles de puestos de trabajo formales y bien remunerados.
Por ejemplo, el ingreso promedio de los trabajadores formales del sector agropecuario equivale a 2.6 veces el ingreso promedio del sector. Trabajadores de empresas informales no gozan de estos beneficios o protección. La tercera es el impulso a la infraestructura que permite llevar agua y conectar mercados. Avanzar con obras de irrigación como Majes, Siguas y Chavimochic, además de mejores carreteras, puertos y aeropuertos, es indispensable para la agroexportación y para la integración del Perú. Tenemos aún muchos cultivos por desarrollar, miles de hectáreas por transformar y cientos de miles de puestos de trabajo por crear. Sigamos por el buen camino. Instituto Peruano de Economía. Gracias. Vean nada más con cifras. O sea, lo que estoy tratando es mostrar evidencia de los resultados de probar que hay posibilidades de crecer a través del comercio internacional. Puedes pasar acá. Y los datos son los siguientes, y creo que son relevantes para mejorar. A partir de la apertura económica, se crea una institucionalidad nueva en el Estado. Hay que crear cosas nuevas en el Estado que sirvan de todas maneras, pero que sirvan. Una de ellas es SENASA, el Servicio de Sanidad Nacional, ¿no? Que es espectacular. Realmente SENASA, además tuvo una directora que era extraordinaria, que se puso al servicio del desarrollo de la sanidad agropecuaria 100%. Bien trabajado, estos servicios han permitido de verdad mejorar la calidad de nuestros productos y asegurar el acceso al mercado, porque lo primero que hacen los países es, si tú tienes problemas fitosanitarios, no entras. O sea, la salud vegetal y animal es lo más importante para la mayor parte de nuestros socios comerciales. Entonces, SENASA, por ejemplo, es una buena institución del Estado que ha funcionado hasta ahora y esperemos que siga funcionando, que no la dividan como plantearon algunos que escuché, querían dividirlo y volverlo regionales. Ahí nadie le va a reconocer la titularidad, pues, o sea, una buena institución tiene que estar centralizada en este caso porque va a dar servicios a nivel nacional, ¿no? Si no, no van a reconocer los servicios. La Constitución, evidentemente, ha servido porque cambiamos nuestra forma de aproximarnos al mundo. El año 96 se crea PROMPERÚ y PROMPEX está en ese momento también como entidad promotora. Acuérdense que antes existía el ICE, el Instituto de Comercio Exterior, en la época de Alan García. Eso se transformó y se potenció y luego ya fusionamos PROMPEX y PROMPERÚ para generar, digamos, una acción más fuerte de presencia en los mercados, inteligencia comercial, hacer el trabajo de promoción comercial propiamente dicha, trabajar con los sectores productivos, llevar una marca país donde nos identifiquen como un colectivo, marcas colectivas, en fin, todo aquel trabajo que se ha hecho. Indecopi también es importante en ese sentido, porque Indecopi con la defensa de propiedad intelectual ha ayudado, por ejemplo, que haya marcas colectivas. Desde la chirimoya, por ejemplo, la chirimoya cumbe es una marca colectiva, no es una denominación de origen. Pero también trabajamos denominaciones de origen, como lo del pisco, y hemos logrado tener productos bandera con correctas denominaciones de origen. Por ejemplo, la cerámica de Chulucanas, que es una de las cerámicas que exportamos al mundo bajo esa denominación de origen y protegiendo la calidad y la tradición que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos otro brazo importante que es PROMPERÚ, que nos ha ayudado. Los programas de irrigación, que hay varios, está Chavimochic, 1, 2, 3, todavía no llega. Está Olmos, ojalá salga Majes Siguas. Majes Siguas se dio la concesión cuando estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas y hasta ahora no sale, lamentablemente. Encima con este escándalo que ha habido de corrupción último, no sé qué va a pasar con el proyecto. Es un proyecto que es súper importante en la generación de empleo en el sector agrícola para Arequipa y que desarrollaría todo un sistema agroindustrial bien interesante para la región, protegiendo el agua, porque el problema de Majes Siguas uno fue que no se le valorizó al agua, no le dimos un valor al agua y por lo tanto, ¿qué pasó? Si hay alguien de Arequipa lo sabe, se inundaba. Se inundaba y se producía alfalfa. Claro, había demanda para la alfalfa porque alguien quería leche, ¿no? Vacas, leche. Pero lo que se ha hecho es drenar la tierra y hoy día lo que está pasando es que uno ve los derrumbes, ¿no? Generados en esa zona por lo que hemos hecho el daño a la tierra se ha dañado. Cuando era una tierra muy rica, irrigada, que podía servir para la producción de bienes y servicios de mucho más valor agregado que la alfalfa, ¿no? Y que pudieran dar muchísimo más empleo.
Luego, la autoridad del agua, por eso es importante. Otra autoridad que se requiere en el Estado para podernos desarrollar es tener un manejo del agua que sea equilibrado, que haya una gobernanza del agua mucho más fuerte. Uno de los trabajos que estábamos haciendo con la OECD era darle un esquema de gobernabilidad al agua, de gobernanza al agua, para que pudiéramos hacer una mejor distribución. Están las juntas de usuarios, están los gobernadores, están los alcaldes, están también la minería, están las juntas de usuarios, son la agrícola, ¿no? Tenemos que trabajar eso, darle valor y además hay mecanismos. Otra vez voy a usar el ejemplo de Huancavelica porque es un caso bien interesante. Con el gobernador anterior logramos tener un acuerdo que se llama el Merece. Es el mecanismo de la frase exacta no me la recuerdo, pero es de contraprestaciones ambientales. ¿Qué significaba eso? Un manejo del recurso agua que venía de Huancavelica y que llega a Ica, donde ambas regiones se beneficien y se maneje el agua de tal manera de que no haya desperdicios y que ambos se beneficien con el recurso agua de manera adecuada. No que un sector, ¿no? O sea, no que solo Ica, no que solo Huancavelica, que ambos estemos involucrados. Fue un acuerdo que se llegó cuando estaba yo en la PCM. La verdad que fue una de las cosas mejores que hicimos, pero nos sacaron, pues, entonces tuvimos que irnos y el siguiente gobierno lo descuidó, no lo trabajó, cambiaron los gobernadores, nos olvidamos del tema. Pero esos organismos de compensaciones ambientales, estas de Merece, son espectaculares y podrían realmente ayudarnos a articular un súper manejo en el tema del agua que nos da la posibilidad de desarrollar todas las regiones. Bueno, pongo esto como un ejemplo que obviamente los tratados comerciales no solamente le vendemos a Estados Unidos, le vendemos a China, le vendemos a Europa. Ustedes van a encontrar, bueno, nuestros productos son considerados exóticos, ¿no? Algunos, y nos encuentran en todos lados, ¿no? O sea, difícil encontrar arándanos peruanos de la calidad de los peruanos, que son gigantes relativamente a los arándanos que hay en otras partes. Además, muchos de ellos orgánicos, con alta tecnología. Un profesor mío decía, mi profesor Carlos Amati León, siempre decía lo siguiente: nosotros podemos desarrollar una agricultura de mandil blanco. ¿Qué significa eso? Una agricultura donde la tecnología y también muchos seres humanos participen, pero con esa habilidad. Y yo he estado en campos de cultivo donde el agua es manejada por goteo, con riego sistémico, sabiendo quién necesita cuánto de fertilizante, o sea, sin hacerle daño al terreno, ni sobrecargarle de agua, ni ponerle muy poco. Un manejo súper profesional y moderno, realmente de mandil blanco, o sea, de científicos trabajando en el desarrollo de una agricultura moderna, donde del campo sacan, ahí mismo las señoras están sacando los arándanos, por ejemplo, los meten en la cajita y de la cajita se va al puerto. O sea, están desarrollados de tal manera que uno va a consumir el mejor producto de la chacra al consumidor con la mejor calidad y seguros de que va a estar sin contaminantes, sin sobreexposición a químicos que no correspondan, o sea, súper calificado. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos. Y lo necesitamos no solo en la costa, vuelvo a decir, lo necesitamos en la sierra. La palta, por ejemplo. La palta puede crecer, sobre todo de mejor calidad, la palta Hass, en la sierra peruana, ahí en las alturas correspondientes. En Cusco ya están exportando palta, pero lo que necesitamos son los servicios que acompañen a esa agricultura. En Apurímac, por ejemplo, y en otras regiones se puede tener. Y son pequeños productores, no son grandes productores, son pequeños productores, pero si hubieran plantas de embalaje, por ejemplo, ¿no? de empacamiento, o si hubieran muchas de las cosas que son logísticas, que ayudarían a evitar los costos y el daño que se le puede hacer al producto en el traslado, ayudaríamos un montón a esos productores. Entonces, hablar de una segunda reforma agraria significa darle esos servicios a nuestros agricultores pequeños que no están totalmente integrados. Lo que hacemos es venderles un cuento, el 95% del territorio está manejado por pequeños agricultores. Si les vendemos un cuento de reforma agraria, que significa protección,
estamos equivocados, porque le vamos a decir, sigue produciendo maíz amarillo duro, que tienes la competencia que viene de varios países que tienen agricultura extensiva, y nosotros no tenemos agricultura extensiva por el territorio, pero sí tenemos la capacidad de producir bienes, incluso de nuestra agrobiodiversidad, mucho más valiosas que ese maíz amarillo duro. O otros productos, arroz con un montón de agua, en un país que no tiene agua, ¿no? En costa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Convertir esa agricultura familiar en una agricultura que nos dé a nosotros productos de calidad, ambientalmente amigables y con, obviamente, responsabilidad social. Hoy día los compradores nos exigen a todos que eso cumplan. O sea, se llaman los estándares voluntarios de sostenibilidad. Y estoy trabajando en ese tema como investigadora y trabajando con Naciones Unidas en ese tema porque me han hecho como una especie de codirectora del consejo, un consejo que le han dado a un grupo que hace este trabajo en Naciones Unidas, un consejo académico, ¿no? Es bien bonito, porque si nosotros comenzamos a pensar, ¿cómo hacemos que esa agricultura excluida, que tiene, llamamos informal, pero eso yo lo voy a llamar excluida, se incorpore? Dándole las capacidades para tener empleos formales en vez de tener solamente empleados que están, ¿por qué son informales? Porque son generalmente grupos familiares no remunerados. Volverlos personas que ganen ingresos, pero para ganar ingresos tienen que tener acceso al mercado. Y sin ingreso al mercado es bien difícil. O sea, tenemos que ayudarlos realmente a trabajar. Y ese es el rol del Estado. En vez de estar peleándonos porque quiero una constituyente, porque quiero cambiar el mundo y tanta historia, lo que podemos es cambiarlo haciendo cosas que sirvan para la población. Y ahí está. Y la agricultura es un buen ejemplo donde se puede hacer. En el ámbito forestal, lo mismo. O sea, no podemos abandonar nuestros ámbitos forestales a los depredadores de la madera. No podemos dejar que eso quede en manos de traficantes de oro. Hoy día vayan ustedes a Madre de Oro y vean el deterioro que se ha generado. No podemos, pero tenemos que darle una alternativa. Y ahí hay producto para sacar, de calidad y con mayor valor agregado. Y asegurándonos que obviamente no haya pues daño al bosque, ¿no? Entonces creo que hay ejemplos miles, ¿no? O sea, se puede trabajar, lo podemos hacer si los peruanos realmente dejamos de estar en el pleito político, me incluyo. La verdad que lo sufrí en los últimos 5 años y no se lo deseo a nadie. En vez de dedicarnos a trabajar por el pueblo, nos han hecho la vida a cuadritos a todos los peruanos. Y esto es una responsabilidad grande de los políticos que yo espero que nos arrepentamos todos de haber hecho tanta estupidez. Pero hoy día ya no podemos estar en eso. Pues. Tenemos que desarrollar nuestro país. Y para eso no es un cambio constitucional. Para eso necesitamos tener, esto se me va, 2 cositas le voy a poner. De tener instituciones que sirvan. Pongo los ejemplos que mencioné, SENASA, PROMPERÚ, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, más claro con el cerebro cuando comenzamos a mirar el desarrollo, o sea, no ponernos, yo me molesto con mis amigos que están ahí porque a veces son bien cerraditos, yo he trabajado ahí, por eso les digo, cuidado chicos, no miren las cosas así, necesitamos mejorar ese puerto, vayan a verlo, ¿por qué necesitamos trabajar en eso? Mincetur, Midagri, Produce, los gremios empresariales, ayudemos a facilitar el comercio, tener mejor eficiencia regulatoria, que no les haga la vida a cuadritos a la gente, que la gente se pueda volver formal. No necesariamente es con más leyes que la gente se va a volver más formal. Hagámosle la vida más fácil. Derechos de propiedad más claros. O sea, por favor, registrar una propiedad en el país es costosa, es difícil. Registrar un pequeño emprendimiento. En fin, tener tecnología, mencioné el tema de trabajo como los CITES, los centros de innovación tecnológica que tienen que hacerse pero bien hechos, no llenarlos de cascarones, sino gente que trabaje, mejoren procesos, normas técnicas y estandarización, aprovechamiento de la biodiversidad. En agrobiodiversidad el Perú tiene de todo para lograrlo. Había un proyecto que teníamos, lo he conversado y creo que se presentó uno en un Perumín para poder incluir, que las mineras se involucren en el desarrollo de centros de fortalecimiento en la agrobiodiversidad. O sea, en productos nuestros que son hoy día llamados food superfoods, no solo la quinoa, tenemos de todo, y que podrían ser realmente el sustento del mundo en tener proteína vegetal de calidad, bienes de mejor nivel.
si se involucraran en esa unión, por ejemplo, sería fantástico, ¿no? Menos pleito por un canon y más por el desarrollo, que ahí es donde está el tema. Mejoras en las cadenas de valor, inclusión de pequeñas empresas, la agricultura familiar, los pequeños productores, los artesanos, construcción de capacidades. Otro caso de una minera en Corani, por ejemplo, yo me acuerdo haber recibido a los pobladores de Corani en Puno con la minera, digamos, el que tenía la coordinación de trabajo con los campesinos, y ellos me trajeron productos súper innovadores. Lana combinada con plata. ¿Qué hacían? Productos que ayudan a reducir las bacterias, ¿no? O sea, uno sabe que las bacterias le tienen odio a ciertos minerales. La plata es una de ellas, ¿no? Cobre, la plata. Bueno, me regalaron un par de medias de lana de alpaca, ellos que son alpaqueros, hechas con hilos de plata, que obviamente no, nos ayudan a evitar el problema de la descomposición bacterial, ¿no? Entonces es buenísimo. Y ellos decían, podemos vender frazadas así para los hospitales, para ayudar a reducir las bacterias en los hospitales. Pero todo era, pónganme señora, un centro de internet acá que no tenemos, un Mac, un tambo, para tener la posibilidad de estar conectados con el mundo, porque su demanda es eso. Nosotros no queremos nada más, queremos estar conectados al mundo. Eso es parte del trabajo que tenemos que darle soluciones a las comunidades para no estar excluidas. Otro ejemplo bueno, que ellos tenían la mentalidad de mercado, ellos estaban pensando ya en el mercado como una posibilidad, pero necesitaban estar conectados. Vender necesitaban por lo menos un centro como un tambo para poder conectarse. No había, pero hay que hacerlo. Acceso al financiamiento, en sí, mercados laborales más inclusivos. Entonces, esto son algunas de las tareas que se pueden hacer y se puede hacer. O sea, reducir la informalidad, más inclusión financiera, más educación financiera, más acceso al mercado, seguridad social, cobertura de salud y pensiones, educación digital. Por ejemplo, justo ha estado Edmer aquí antes que yo. Edmer con Claudia Cooper prepararon una idea muy interesante de mejora del tema de las pymes para que tuvieran progresividad en su acceso a la formalidad. No es cambiar la ley por enésima vez y convertirlos de RUS a RUS número X, ¿no? Lo que están planteando en el MEF hoy día me parece más de lo mismo en la reforma tributaria para pymes. No es eso. Tenemos que darle facilidades para que, y esa era la propuesta que yo me había, antes de que nos cierren el Congreso, nos habíamos comprometido en hacer, justo con la gente de la Cámara de Lima, ¿no? Que era mejorar las posibilidades de que tengan paulatinamente un acceso más barato, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Y hablo tanto de salud como el tema de pensiones. O sea, que las aportaciones no fueran tan caras al inicio hasta mientras vayan creciendo, ¿no? Aparte del cambio tributario, donde tú le puedes hacer ciertos beneficios de, que inclusive al principio no pagar impuestos, pero que estén registrados dentro del régimen general, para que cuando crezcan no las dejes fuera del sistema, sino que ya estén acostumbrados al sistema y trabajen. La propuesta se quedó lamentablemente bloqueada, pero hubiera sido una linda propuesta que estábamos articulando justamente con un rival político y que creo que hubiera servido a mejorar el sistema para las pymes. Pero si le damos una solución parcial, solamente tributaria, no van a entrar. No van a entrar, es muy costoso entrar al sistema. No es un tema solamente de tributos, hay que reducirle los otros costos, que no son solamente, como digo, laborales, hay otros costos que hay que ver cómo reducirlos. Y creo que parte es el acceso a un mercado laboral que les permita formalizar a sus trabajadores. La regulación y la infraestructura, claves, mejorar el tema. Barreras socioeconómicas, tenemos que entender que somos un país multicultural y que tenemos que integrarnos, entendiendo y valorando eso. O sea, si algo triunfó nuestra estrategia de marca país y trabajo y de promoción turística en el mundo es porque nos presentamos al mundo como lo que somos y estamos orgullosos de eso en nuestra presentación. Somos un país de culturas vivas y no de culturas a las cuales tenemos que despreciar, ni mucho menos, porque eso es pecado, pecado capital. O sea, al contrario, revalorar eso hace posible que tengamos mayor cantidad de visitantes, la gente admira ese desarrollo. Una de las iniciativas que yo tuve fue el desarrollo del turismo rural comunitario. Realmente, cuando yo vi los cambios de la gente que se vio beneficiada por estas actividades, y que los he visto recibir visitantes en sus casas, en comunidades campesinas,
desarrollar productos turísticos súper importantes y que tienen un ingreso adicional al trabajo agrario, pues me pareció una forma interesante, además que desarrollas las capacidades económicas de las mujeres, porque normalmente son ellas las que trabajan. Ese es el tipo de cosas que hay que promover para incluir, no separar. Y bueno, tenemos que hacer algo súper importante. Ser claros en el desarrollo de las políticas públicas. Nos podemos equivocar, definitivamente, pero miremoslas con cuidado. Trabajémoslas sobre la base de evidencia. Miremos cómo podemos hacer posible que tengamos un análisis en el que comprende el territorio y si tengamos seguimiento, porque lo que hacemos muchas veces es que se hace una ley, después se reglamenta y ahí quedó tirada en algún lado y nadie la implementó. No, tenemos que implementarle y darle seguimiento. Y seguimiento y ver cuáles han sido los impactos. Y si esos impactos han sido relevantes y si no hay que cambiar algo, eliminar, porque de repente está generando una distorsión. Eso es hacer política pública. No sentarse a decir, pues, voy a nacionalizar esto, voy a hacer tal cosa. Y no hacemos nada. Hace 100 días no hay acciones públicas. Ni una. Ni una. ¿Dónde está la política pública? Entonces, es donde tenemos que centrarnos. En realidad es más de 100 días, ¿eh? Porque el gobierno anterior ultimito no hizo nada tampoco, pero bueno, hay que meter, finalmente había como una especie de seguir en lo mismo, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo. Realmente preocuparnos, como me habrán escuchado, yo no estoy hablando de desaparecer el Estado, y que el mercado lo define todo, y ahí está, ¿no? No. Sí necesitamos mercado y Estado, y son dos cosas que van de la mano. Pero si el Estado apachurra el mercado, las posibilidades de crecimiento no hay. Si el mercado nos invade, todo se vuelve ley de la selva. Tenemos que tener regulación, tenemos que tener buenas reglas, tener un balance. Y es ahí donde tenemos la capacidad de hacerlo en una economía social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar, gente del Zoom, estoy convencido de que la economía social de mercado sí funciona en Europa, sobre todo los reguladores económicos actúan con eficiencia y eficacia. Pero en el Perú, ¿por qué no funciona? Porque estamos, primero, a ver, si hay que hacer cambios constitucionales, sí. Algunos cambios vienen no por el lado del capítulo económico, sino de la institucionalidad que tenemos. Tenemos un modelo institucional que está marcado por el cambio constitucional que se hizo en el 93, donde se eliminó, por ejemplo, realmente se debilitó a los partidos políticos. Voy a decirlo así. Se debilitó a los partidos políticos porque había alguien que no quería que hubiera partidos políticos, obviamente, y se volvió un modelo donde no hay pues los pesos y contrapesos adecuados. No se generó, por ejemplo, el tener una segunda cámara, que es importante. Hay que mejorar el tema de cómo estos partidos políticos se desarrollan con democracia interna, pero seamos realistas. Yo vi la reforma que se trajo, hay cosas muy buenas, pero no se pueden hacer de un día para el otro. O sea, por ejemplo, género, el cual yo he defendido a morir. O sea, con la izquierda y con la derecha, ahí defendíamos todos el tema de la participación femenina. Pero no le puedes pedir a los partidos políticos de la noche a la mañana que tengan la cantidad de políticas para cubrir una lista con paridad y alternancia de un día para el otro. La propia gente de la izquierda que fue conmigo a hablar con el señor primer ministro de ese momento, le decíamos, es que eso es imposible, o sea, en la práctica, a mí me ha costado como mujer conseguirlo y no lo hemos logrado. Tenemos que hacerlo, sí, pero paulatinamente, digamos. Por eso fue la propuesta que aprobamos, que fue un proceso paulatino, ¿no? Que eran de 3 elecciones, o sea, no era mucho tampoco, pero eran 3 procesos electorales. Bueno, ya se hizo 50-50, ahora vamos a ver cómo se resuelve el tema. Al final a las mujeres las terminan poniendo al final, ponen, a pesar de que para llenar relleno, y no lo hacen realmente porque necesitamos estar en política. Entonces, hay muchas cosas más que hay que hacerlas de esa manera. Entonces, el tema de la reforma política es una. La otra, yo creo que el sistema de justicia, sin Estado de Derecho estamos fritos y los que son abogados lo saben. El país tiene un sistema de justicia muy complicado, muy enredado, y la reforma que debía haber salido hace años desde adentro no sale. Algunas mejoras han hecho. Nosotros intervenimos y apoyamos al sistema para que tuviera el expediente electrónico, por ejemplo, y creo que era fundamental porque eso ayuda a dar predictibilidad, ¿no?
pero tenemos que tener un sistema de justicia que sea más justo y más preparado. Y ahí hay un problema serio que hay que resolver, ¿no? Entonces, hay varios espacios donde hay que hacer mejoras, sobre todo lo institucional, pero no convertir esto en una situación donde el mercado desaparezca, sino al contrario, tenemos que tener un mercado que permita que haya equidad para todos y derechos para todos, porque si uno va al sistema de justicia y te atropellan tus derechos como empresario, y lo hay, ¿no? O sea, o como ciudadano, al final el mercado no funciona. Sin reglas de juego, las cosas no funcionan. Entonces, el espacio institucional es muy importante. Justo estoy tratando de escribir algo al respecto de eso como un trabajo académico. Hay lo que llamamos costos de transacción generados por las fallas institucionales que tenemos, que son enormes, ¿no? O sea, todo este tipo de juego de... Ya bueno, si abusamos de inclusive las pocas reglas que tenemos, podemos tener las fallas que hemos tenido en los últimos años. Pero eso es, ¿no? Muchas gracias, Meche. Por favor, levanten las manos para quienes van a tener preguntas. 1, 2, 3. El señor había levantado la mano primero. Sí, primeramente quiero saludar a los organizadores del Foro Económico Social de Mercado y asimismo también felicitarle, doctora Mercedes Arauz, en esta magistral exposición. Mi nombre es Roberto Carguancho Cárdenas, un luchador social, un dirigente popular de la Coordinadora General de los Pueblos Unidos del Lini Callao y provincia de Perú. Somos los que organizamos la marcha multitudinaria en los 4 conos del Lini Callao por el agua, el desagüe, el saneamiento físico legal, la masificación del gas natural, como también programas de vivienda. Creo que el día de hoy nos ha dado luces y claridad con respecto al tema de la economía social de mercado, frente a la otra propuesta socialista que es contraria a un sistema democrático. Y creo que los expositores, Berit Nursen y el señor Elmer Cuba, creo que a nosotros como dirigentes nacionales nos ha clarificado, y más con su exposición, yo creo que ya el tema ya sabemos por dónde va. Yo siempre he sido bastante claro en las plenarias, congresos populares que hemos tenido. Es cierto que estamos en una situación económica y crítica y política y social muy crítica, pero no podemos dar un salto al vacío, porque sería catastrófico llevarlo desde las narices al movimiento popular a un modelo, o al país a un modelo social comunista, que sería pues el colapso del país. Estamos viendo, sí, voy a mi pregunta, y estamos viendo el tema de Nicaragua, el tema de Cuba y el tema de Venezuela, y eso no queremos para nuestras familias. Queremos vivir en felicidad, en tranquilidad, en una paz. Mi pregunta es con respecto, Lima ya colapsó hace muchos años y el crecimiento es desordenado en Lima. Algunas reformas con respecto, una reforma concreta con respecto a unos programas de vivienda en este sistema que usted el día de hoy ha tocado. Gracias. Sí, en el Muchísimas tema de vivienda, y voy a ser corta, yo creo que el programa Mi Vivienda no debe abandonarse. Ese ha sido uno de los mejores programas que se han diseñado con intervención público-privada, porque Mi Vivienda daba financiamiento a los constructores para que hagan las obras de vivienda, techo propio, etcétera, a menores costos. Entonces te podían sacar viviendas a precios, me acuerdo que durante la crisis del niño, pudimos sacar un bono que era hacer una vivienda de 22.000 soles. O sea, más barata que eso, bien difícil, pero eran viviendas de 2 dormitorios, de ladrillo, o sea, eran buenas viviendas, ¿no? Y se puede hacer más de eso, bien planeado, trabajando con el sector privado, y ha sido exitoso, pero bueno, le han quitado presupuesto ahora. Y eso es una pena, ¿no? Porque Mi Vivienda puede generar, digamos, vivienda popular de muy buena calidad y que tenga sentido económico y que le da un capital al ciudadano, su propia vivienda, ¿no? Que es importante. Entonces, creo que ese es un buen programa que deberíamos darle más herramientas. Inclusive se le dio la tasa de, imagínense que llegó un momento que la tasa de interés hipotecaria que tenía ese programa con bonos y todo que tiene, llegó a ser 6%. ¿Y por qué tan bajo? Porque teníamos un crédito que se consiguió en el gobierno de Kuczynski, que era un crédito que ayudaba al desarrollo de vivienda limpia, o sea, con características ambientalmente favorables, ¿no?
consumo de electricidad, de consumo de agua, etc. Entonces, creo que por ahí va el tema, pero obviamente también tenemos que manejar los terrenos. Acá hay un problema serio en el Estado. Ay, da pena a veces decir estas cosas que son tontas, ¿no? Pero el Estado no sabe cuántos terrenos tiene. O sea, no tiene un manejo adecuado de todo lo que es el tema de los terrenos públicos que pudieran ser habilitados para desarrollo urbano, adecuadamente. En esa confusión se genera todo este problema de tráfico de tierras, invasiones, entonces, y eso es serio. Si lo trabajamos bien hecho, teniendo una entidad que maneja adecuadamente eso, pues hubiera sido una buena manera, y eso era parte de las reformas que queríamos hacer. Un buen manejo del tema de tierras, porque es lamentable el abuso que hay de los ciudadanos a través de esos traficantes de tierras, que se hacen millonarios y que muchos están ligados a autoridades, ¿no? Que lo hemos visto en la tele, ¿no? Pero ese es un tema crucial. Y en el tema de agua, tiene toda la razón, o sea, yo estaría marchando con usted de todas maneras, porque es injusto que en esta ciudad, la ciudad central, no haya agua en muchas zonas, que no haya servicios básicos, eso está mal. Hay zonas que no podemos llegar de repente porque está muy arriba, pero démosle facilidades de alguna manera. O sea, en la playa no hay agua, y son por estupideces, ¿no? O sea, el desarrollo de la zona, yo me he peleado con algunos ministros de vivienda diciéndole, oye, la población está esperando el agua, ¿qué pasa? El agua del proyecto de desalinización que hay en el sur. La población está esperando el proyecto de agua. Es más cara el agua que comprarla de Sedapal, pero digamos, es más barata que comprar de camiones. Y me venían a decir, no, yo había estado con la población, y me decían, no, han venido los de Santa María, del pueblo joven. Le digo, el pueblo joven de Santa María, que yo sepa, el pueblo joven es de Punta Negra para abajo, le dije. Así que todos esos me han venido a hablar y me están pidiendo el agua. O sea, ¿qué pasa? Hasta el día de hoy no hay el agua, ¿no? O sea, recién está comenzando el tema, pero eran retrasos. El tema de transporte público, más retrasos. Un estado taquidérmico, ¿no? De que se ha vuelto lleno de recovecos que se te saltan. O sea, yo creo que hay que tener reglas, pero ya llegamos a un punto donde por protegerse los funcionarios, porque los funcionarios se mueren de miedo. No sé cuántos de ustedes son funcionarios públicos, pero firmar un papelito es la seguridad que van a ser llamados a la fiscalía, primero es a la Contraloría, sancionados por la Contraloría, hasta por errores humanos, o de repente, inclusive hasta la fiscalía, por 20 años mínimo. O sea, sí tienen razón los funcionarios que se mueren de miedo y crean normas para enredarse solos. Ahí están las fallas. Esas son las fallas que tenemos en el Estado. Por eso no avanzamos como deberíamos. Gracias. La siguiente pregunta. Por favor, preguntas. Tengo una duda respecto a la inserción, la verdad, de Perú con la OCDE. ¿Por qué? Porque hay un tema con el régimen tributario, los estándares, que yo creo como lo que hicieron hace poco, que decían que las personas que tenían 10.000 soles en el banco, no sé, tenían que informarlo a la SUNAT, algo así, y a mí me causó terror porque esos en temas de seguridad es algo muy, muy personal, muy sensible, ¿no? Quiero saber si realmente nos conviene o no, o sea, me causa duda. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico es eso, ¿no? Una organización para apoyarnos en el espacio público que defiende algunos valores, ¿no? El valor de la democracia, el Estado de Derecho y un mercado, una economía social de mercado. Son valores importantes. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Ahí está el tema, ¿no? O sea, yo también puse la cara de que ¿por qué a partir de 10.000 soles? O sea, ¿dónde está eso que te ha dicho la OECD, ¿no? O sea, esa fue decisión de alguien en el Ministerio de Economía y Finanzas. Después lo tuvieron que retirar. O sea, digamos, no puede ser pues que tengas un funcionario, tenga toda la información privada. O sea, la protección de los derechos, hay ley, ¿no? Los derechos de la privacidad, de los datos, o sea, se tienen que proteger. Hace poco me enteré que me habían estado arreglando, o sea, yo no tengo nada que ocultar, venía a visitar a mi hija vive afuera, está trabajando afuera, y yo la fui a visitar, o sea, no tengo nada que ocultar, pero ¿por qué tiene que estar en un WhatsApp distribuyéndose esa información privada? ¿No? O sea, no hay razón, ¿no? O sea, sí tenemos los derechos de los ciudadanos que tenemos que defender, y el Estado
Y no porque yo soy figura pública tenga que decir, ay, bueno, no importa. No, escuché a una señora política diciendo eso y le digo, sí, importa. Yo sí merezco tener mi privacidad. No porque soy figura pública dejo de ser una persona como cualquier otro ciudadano. Al contrario, yo como ciudadana, si algo disfruto es mi libertad. Me puedo ir caminando por todas las calles de Lima y soy feliz porque, bueno, gracias a la mascarilla también, pero en general me gusta caminar. Y camino sola, me siento feliz de hacerlo. En un país, si yo puedo caminar sola, mujer, con tranquilidad, no llevo cartera, pues no, pero voy caminando, con esa libertad me siento tranquila. Y eso es lo que queremos los ciudadanos, tener esa libertad. Entonces sí tienes razón, fue un error de alguien en el MEF, se corrigió después. Hay que tener el intercambio de información, pero prudente, pues, porque son los casos donde hay estos temas de fraude o de financiamiento al terrorismo o de financiamiento a actividades ilícitas. Ahí es donde tienes que meterte a revisar esa información y para eso está la UIF que tiene que ser encapsulada adecuadamente, ¿no? Pero no meterle legislación adicional, que es lo que solemos hacer en el Estado, nos encantan los funcionarios a querer normas. Las cosas no se resuelven porque hagamos más normas, sino cuidemos lo que tenemos que hacer adecuadamente. Sí tenemos que hacer intercambio de información, pero tengamos todo, ¿no? Ese tipo de información tributaria, financiera, para los casos donde hay los problemas reales de esas prácticas negativas, ¿no? Muy buenos días, señora Mercedes Arauz. La pregunta está relacionada con el tema de Bagua y con una política económica a largo plazo. La pregunta es la siguiente. De acuerdo a la teoría de la public choice, que básicamente consiste en desromantizar la política y entender que burócratas y funcionarios actúan de acuerdo a su propio interés, las decisiones que se tomaron en Bagua fueron fruto de un intercambio político, lo cual implica favorecer a un determinado sector y no a las personas en general. En tal sentido, ¿no considera usted que una política económica a largo plazo y que integre al Perú al mundo sería otorgar la propiedad del subsuelo a las personas, desafiliándonos paralelamente del convenio 169 de la OIT para que de esa forma reforcemos el interés de la gente a ser propietarios? La lógica de mi pregunta se refuerza con lo que pasa en Texas, Estados Unidos, en donde la gente cuando encuentra petróleo debajo de sus casas, por ejemplo, se vuelven millonarios. En cambio, en Latinoamérica, el Estado te la quita. Por último, digamos, las personas son las que hacen la riqueza y no los estados. Gracias. Mira, en el tema de Bagua, solo para aclarar, porque es importante, yo en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo que incorporé fue una normatividad justamente para proteger el bosque y darle derecho de propiedad a las comunidades indígenas. Se fue y se tergiversó políticamente, obviamente, como dices, hay movimientos de public choice donde hay políticos que ven su propia conveniencia y vieron que era conveniente atacar el tema del Tratado de Libre Comercio porque de esa manera su mirada política no se podría aplicar, ¿no? Entonces, bueno, después ya ha salido, me han hecho todas las investigaciones del caso, ya la Fiscalía hace rato me absolvió diciendo que no tengo ninguna responsabilidad, porque yo estoy bien clara, el tratado tenía un acápite que tenía la posibilidad de revisar cualquier cosa, y si yo no cumplía con hacer una legislación para proteger el bosque, el tratado no hubiera sido viable, ¿no? Evidentemente ahí hubo errores de nuestra parte también, no había legislación para desarrollar el tratado OIT 169, que yo sí creo que es importante, porque tiene que haber consulta previa en las comunidades. O sea, en Estados Unidos, cuando yo estaba estudiante, me acuerdo, venían y nos mandaban los papelitos los funcionarios, estaban haciendo una vía, una carretera, y nos mandaban a los vecinos a que la consulta, ¿quieren o no esta carretera? Con la consulta para ver por qué era buena o mala la carretera. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, acá también en las ciudades, digamos, también hay gente que hace abuso y uso y abuso de los sistemas, y entonces por eso es importante el tema de que las comunidades estén involucradas. En el bosque también. Ahora, llegar al tema de la propiedad total, no sé. Yo no sé si pueden revalorar ese recurso, pero ser socias en el trabajo de repente, ¿no? Ser socias en la explotación del bosque, ser socias en la explotación del territorio con mayor cuidado.
Sí, hay que mirar el tema con cuidado. No sé si es que nosotros nos conviene, porque hay un montón de conflictos de propiedad en el país que no son los mismos que habría que en Texas. En Texas no son comunidades indígenas o comunidades campesinas, no son modelos donde, digamos, ni siquiera la propiedad está bien establecida. Entonces hay que mirarlo con más cuidado. No le quitaría, yo no lo pondría en propiedad privada porque también nos quitaría la posibilidad de un diálogo, de gobernanza adecuada del bosque. Por ejemplo, hablando de un premio Nobel, la señora Nordstrom habló del tema de la posibilidad de la acción colectiva como una acción para coordinar acciones positivas para las comunidades, cuando hay un bien público, en este caso el bosque. Entonces, sí se puede trabajar usando herramientas económicas para mejorar esa administración del bien público en este caso, ¿no? Para dar un ejemplo. Buenos días, doctora. Gusto verla nuevamente. Yo he sido también asesor de Clemente Flores en el Congreso. Sí. Bueno, rápidamente, una de las causas que también se ve en la gestión pública es que últimamente hay bastante corrupción en los gobiernos regionales, a pesar que tienen presupuesto y al inicio de cada año se les asigna un PIM. Pero al final de año, el PIM que tienen no tiene correlación significativa con el planeamiento que habían tenido un año anterior, entonces se revierte dinero al fisco, lo que se traduce en más pobreza, en retrasos de los objetivos. ¿Qué sugerencias podría dar a esto? Y lo último es que si estuviera usted en el Congreso, ¿le daría el voto de confianza? Buena pregunta. Pobre, ya no sé porque, la última pregunta, ya no sé porque no sé quién vendría después, o sea, mejor es malo conocido que bueno por conocer a veces, ¿no? Digo, pero de repente no le doy las facultades, ¿ah? Las facultades sí tengo dudas, es demasiado amplio, no es lo que dijeron que iban a hacer, que era básicamente el tema minero. El tema, yo sí creo que el tema de la descentralización hay que mirarlo con lupa 100%, porque creo que fue hecha otra vez sin evidencia. Cuando Toledo lanza esta iniciativa de ser un modelo descentralizador nuevo, lo hizo de la noche a la mañana sin que sus ministros realmente supieran lo que estaba haciendo y sacó una norma sin sustento sobre la base de lo que eran los departamentos. En vez de mirar algún criterio que le dé unificación, mejor manejo articulado, no sé. Por ejemplo, ahora último, si has estado en el Congreso, sabes que las regiones comenzaron a trabajar en mancomunidades, ¿no? Y eso parecía más interesante porque se unían por intereses más económicos de las regiones, de articulación económica. Entonces, de repente pensar eso y dar los presupuestos en torno a la posibilidad de asignación de proyectos que tengan un carácter más regional, multirregional, y le dé sentido económico a esas regiones, ¿no? Muchas veces tienen los presupuestos asignados mal, pues, porque vienen y tocan la puerta en el Congreso y viene el congresista X y dice, no, métame este proyectito, pero le decías, yo me acuerdo, le decía, señores, déjame ver si, yo te meto el proyecto, le decía riéndome, ¿no? Pero déjame ver si pasan todas las condiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea, que en ese momento se llamaba InvierteP, yo no sé si le han cambiado el nombre, pero que le ponía reglas de juego para poder ejecutar. Ahora, por el otro lado, también el MEF, también. El MEF se vuelve, y también los ministerios, se vuelven enemigos de sí mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque van cambiando las reglas. El InviertePI, que era mucho más simple, lo han convertido en una cosa que es más complicada que antes. O sea, lo habíamos mejorado, aligerado, lo convirtieron más complicado, más difícil de cumplir, más enredado. Se olvidaron de que había todos estos esquemas de tener proyectos estándares para educación, para salud, por ejemplo, que son donde más necesitamos. Ya no hay. Lo complicaron. Entonces, más burócrata. En los ministerios, oye, llegas, te pones de acuerdo con las comunidades de Aguajún, de Loreto, que están con el problema de los derrames, y llegas y le tocas, vas a donde ni siquiera el ministro ni se entera. Llegas al funcionario, el funcionario, ay, no puedo abrir el sistema, pero oye, está en el presupuesto. Sí, pero no puedo abrir el sistema, ya se cerró. Ábrelo pues. O sea, yo en ese momento era vicepresidenta, me atrevía a decirlo. No lo abrían. Entonces le decías al ministro, por favor, tienes que abrir el sistema para que el proyecto tenga la asignación presupuestal y comience a ejecutarse. Tenemos que cambiar esa burocracia.
tenemos que agilizar la burocracia, porque la burocracia está bloqueando el desarrollo del país. No es que no necesita el burócrata, hay muchos buenos funcionarios públicos, y los conozco, he trabajado con ellos, pero ayudémoslos a ejecutar y que no se vuelvan, pues, en este plazo de la laxitud, o sea, sí, saquémonos un poquito de ese lado. Entonces, vuelvo a decir, por un lado, revisemos el sistema de gobernanza territorial, que parte por entender bien que no podemos vivir tan atomizados, 2000 municipalidades, 24 regiones, Municipalidad de Lima además, porque tiene la doble función. Es demasiado desarticulado, entonces no puedes hacer, y no puedes chequearles, porque no hay rendición de cuentas. Claro, mis amigos los fujimoristas tan lindos, ¿no? Yo propuse una resolución legislativa en la cual hubiera rendición de cuentas cada 6 meses, cada año, de los gobernadores, para que hagan rendición de cuentas al Congreso como cualquier funcionario. Nosotros, si somos funcionarios públicos, tenemos que ir a dar rendición de cuentas, ¿no? No lo pasaron porque como era de Mecha Arauz, que es mi enemiga de los de causas, no la paso, ¿no? Entonces me hicieron varias de esas, pero bueno, lástima, ¿no? O sea, hemos perdido otra vez el tiempo por estos criterios poco profesionales, para decir de alguna manera, ¿no? En vez de ayudarnos a resolver. Gracias, Meche. Tenemos acá un par de preguntas del público en Zoom. Una de ellas es, ¿realmente es posible, la pregunta, perdón, es de Omar Azañedo Sayán. ¿Realmente es posible la revisión de los TLC? ¿Sería posible desconocerlos? ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas si esto se diera? Sí, lo conozco, Mari, saludos. Sería una tragedia que los desconozcamos. Si es posible desconocerlos, si lo han hecho, por ejemplo, Venezuela desconoció la comunidad andina, ¿no? Fueron 5 años que se dieron de plazo para salirse totalmente, mantuvieron los beneficios, nosotros también, pero ya estaríamos saliéndonos fuera de las reglas de juego en las que venimos jugando gracias a estos procesos y los beneficios que obtenemos. Seríamos otra vez, como en los 80, los apestados del mundo. Como nos pasó cuando dijimos no pago la deuda y nadie acompañó al señor García, ¿no? Entonces, fue un grave error lanzarse solo en una situación donde terminamos con un problema de deuda enorme, sin nadie que nos ayude, porque ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario nos ayudó, y nos quedamos aislados del mundo y el país atormentado con la hiperinflación y todos los problemas que tuvimos. No sería conveniente, porque hemos sido siempre un país que cumple, por lo menos desde hace, voy a hablar de los últimos 20 años, un país que ha estado cumpliendo con el derecho internacional, es reconocido por eso, podemos atraer inversiones porque nos consideran serios en ese sentido. Todo se puede negociar, todo se puede mejorar, sí, adendas, todo lo que ustedes quieran, pero yo creo que denunciarlas nos pondría en una posición inútilmente de pérdida para todos y me daría mucha pena con todo ese empleo formal que hay hoy día en sectores productivos como agricultura, textil y confecciones, metalmecánica, que han ganado gracias al tratado, para mencionar algunos sectores. Otra pregunta del Zoom de Mosi Aguirre, las exportaciones de nuestros productos y después la exportación de nuestros productos y después se compra del exterior para el consumo, ¿es coherente? O sea, exportar y luego comprar, ¿es coherente? Sí, o sea, es que hay varias formas de hacer comercio, dicho sea de paso. El comercio de bienes diferentes es un comercio interindustrial y hemos desarrollado toda una teoría económica alrededor, yo no, pero digamos los grandes teóricos, que se llama el comercio intraindustrial. Podemos comerciar bienes igualitos, parecidos por lo menos, porque diferenciamos productos. Entonces, de repente aquí se compra un jean importado, pero en el otro país están comprando el jean peruano. ¿No? A mí me ha pasado de ir a comprar buzos en Estados Unidos y de repente qué lindo mi buzo, y era algodón pima peruano. Claro, costaba más caro que el otro que era el americano, pero porque tenía el algodón pima peruano y lo pagaba, era diferenciado y me daba el gusto de venderlo. De repente acá me tengo que comprar uno que no tenga ese algodón tan fino y no me alcanza la plata para comprarlo más caro, pero digamos, el importado también va a llegar. Entonces, sí vamos a ver ese comercio intraindustrial en muchos lados. Y tenemos esa ventaja, como lo ha dicho el señor, de que podemos comprar materia prima, podemos comprar insumos diversos que no tenemos, la especialización.
O maquinaria y equipo, eso ha sido una de las ventajas mayores, más que los insumos, yo diría, sobre todo la maquinaria y equipo que hemos podido acceder para reducir los costos de producción de manera enorme. ¿Inversión, perdón? La industrialización se está dando no porque me cierre los mercados, sino porque justamente le doy una oportunidad de vender en otros lados. Entonces, eso es lo que ha pasado. Perú, por ejemplo, en el caso de metal mecánica, ha crecido muchísimo hacia el mundo, ¿no? Por ejemplo, baterías de carros. Baterías de carros nos han vuelto exportadores de baterías, van a México, en México los meten en los carros los exportan a los Estados Unidos, ¿no? ¿Habíamos pensado en eso antes? No. O sea, teníamos una industria de baterías muy pequeña, ¿no? Pero hoy día estamos. Pero no solo eso, ¿no? Sino muchos bienes y servicios, maquinaria, que también ya estamos produciendo acá y que están exportándose a otros países gracias a la exportación. 2 preguntas más, las últimas. Una. Buenas tardes, buenos días. Justo que es del área de finanzas, yo creo que en el Perú se podía implementar lo que hizo Chile, ¿no? Que el DNI está asociado directamente con el RUC. Por ejemplo, cuando yo fui a comprar un chip de un celular, me pidieron mi RUC para comprar. Yo le fui con una amiga y me dice, ¿por qué tengo que venir? O sea, yo no tengo RUC, yo tengo visita. Ya, yo le doy RUC, pero que acá todo compra es con RUC y eso va asociado. ¿Qué permite eso? Saber lo que compras y ahí puedes detectar el desbalance financiero. Y eso obliga a que si tú tienes un negocio formalizarte, porque tú tienes que, claro, ¿por qué tienes tanto gasto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu negocio? Ahí viene para la formalización y acá en el Perú podría hacerse porque creo que también quisieron hacer la función del RUC, la relación del RUC con el DNI y podría ser más fácil. No, de hecho se estaba planteando, hoy día que podemos tener un gobierno electrónico es buscar una identidad única, digamos, ¿no? Y que nos ayude a simplificar muchas cosas. El DNI electrónico era en parte el propósito, ¿no? Si tenemos un DNI electrónico, puedo ser receptor, por ejemplo, de los programas sociales, porque puede convertirse en una especie de tarjeta de débito, eventualmente, ¿no? O puedo usarlo como bien dicho, con tanto mi pasaporte como mi documento del RUC, ¿no? Hay vinculaciones, ¿no? Pero no está tan extendido. Entonces, sí es la idea de ir a la simplificación a través de la utilización de una identidad que permita unificar. Ahora, Perú sí avanzó mucho en el tema de identidad, quiero mencionarlo. Usamos de ejemplo en países como en México, donde está en el BID, porque el Perú había logrado realmente incorporar cosas como el DNI para los niños, cosa que en otros países no están. Y en otras partes el registro de nacimiento no es igual que el registro del DNI, acá ya es directo, las dos cosas. Entonces, sí hemos avanzado, pero hay que ir mejorando cada vez más en el tema de eso, y creo que por eso necesitamos un gobierno electrónico que dé información, por un lado, pero también sea receptor de información y la use adecuadamente, ¿no? Gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por la exposición, estuvo magnífica. Creo que a Gracias. jóvenes como nosotros nos da mucha mejor visión sobre el país, sobre lo que necesitamos enfocarnos y no guiarnos por la desinformación claramente. Bueno, yo vengo de la región de Ica, entonces yo soy testigo del boom de la agroexportación, del desarrollo que ha generado todo esto. Entonces, mi pregunta, conforme al tema que usted expuso, es ¿qué se hizo bien en la región Ica para que tenga tanto auge y qué se puede copiar para otras regiones para que sigan ese crecimiento que se lleva? Muchas gracias. Gracias. En Ica hay diferentes modelos de gestión. Hay también la agroindustria súper grande y hay agroindustria mediana y pequeña. Y que trabajan articuladamente, que eso es lo interesante. Hay un atractivo muy importante, la formalización. La condición, como les decía, de que estas empresas tienen que cumplir con los estándares que requieren los mercados internacionales, tanto en lo laboral, ambiental y social, hace que el cumplimiento sea súper alto. Y los comprometidos son los propios trabajadores de estar en esa capacidad de dar ese cumplimiento, ¿no? Entonces, sí se puede, inclusive hay apoyo a los sindicatos, porque los sindicatos ven esto como algo a favor de ellos también. No todos los sindicatos que salieron a la calle en diciembre pasado eran los sindicatos de ahí, eran de otros movimientos. Quizás ahí fue el error
porque hay también mucha informalidad, esto que hacen los servicios, estaba prohibido hacer servicios ahí, entonces lo que hicieron los servicios eran otros, y ellos podían protestar por eso, ¿no? Pero efectivamente ha habido todo un cambio, y que se ha dado también en otras regiones, lo ven en las zonas agrícolas como la del norte, ¿no? Que fue donde empieza el boom realmente. Creo que la posibilidad está en eso, que se puede mostrar que hay crecimiento con buenas empresas, por eso la idea de meter a la acuicultura y a la forestería dentro de este sistema de beneficios, que incluye el beneficio tributario y que incluya otros beneficios para la formalización del trabajo, son fundamentales y ayudan un montón. Entonces ahí podríamos meter más sectores, yo creo, pero obviamente sectores donde es claro que tenemos una ventaja comparativa, ¿no? O sea, en forestería y en acuicultura hay la ventaja comparativa potencial, ¿no? Porque ya hemos mostrado que podemos exportar, o sea, el perico, la pota, la estamos haciendo por ahí, pero no solo eso, hay más. Y eso puede irse para la selva, por ejemplo, porque ya en la selva ya hay también acuicultura, y en la sierra hay acuicultura, y podemos aprovechar y hacerlo crecer más, ¿no? Entonces sí, hay potencialidades. El tema del agua en Ica sí es tremendamente difícil, porque sigue el estrés hídrico. Ahorita tienen un problema serio en el tema del agua, y habrá que encontrar una salida. Ya mencioné una, que era el Merece. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección, y ojalá volvamos a retomar esos... Pero búsquenlo, porque se llama Merece, el sistema es del Ministerio del Ambiente. Me parece una de las formas más ideales de un mejor manejo del agua, que es uno de los temas centrales en todos los temas ligados a la productividad del Perú. Tenemos agua, pero limitada, tanto en sierra y en costa. Tenemos que aprovecharla de la mejor manera, ir a una economía circular, que podamos reciclar. En el norte, por ejemplo, yo vi una planta que me pareció fabulosa, ¿no? Uvas en Piura. Uvas Red Globe. Pero usaban el agua que reciclaban de las piscinas de criaderos de langostinos. Entonces era todo un circuito de manejo del agua con nutrientes, circular, o sea, extraordinario. O sea, hubo un buen manejo del agua, y creo que ahí es donde está la tecnología que nos puede ayudar a mejorar muchas cosas y generar empleo a la misma vez. Muchísimas gracias, Meche. Realmente maravillosa tu presentación, y gracias por acompañarnos, y espero que se repita. Muchísimas gracias. Otro a todos, aplauso más excelente para público. Meche. Gracias. Gracias. Todos los éxitos a todos.